Buenas tardes, bienvenidas nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Hoy voy a volver a tomar el historial del hombre de los lobos, porque me han pedido que lo vuelva a tomar. Yo tengo un trabajo hecho desde hace mucho tiempo, porque yo empecé a estudiar el hombre de los lobos para abordar psicoanálisis con niños. Luego lo tomé cuando tenía que tomar la estructura de la psicosis. También se puede tomar para la estructura de la fobia. Y como muchas veces le dije, es un historial que tiene la posibilidad de estar muy completo por todos los otros psicoanalistas que han escrito sobre él, inclusive el hombre de los lobos. Pero me gustaría ir puntualmente a los puntos que me llevó a escribir este trabajo y repetir quizás alguna de las de la dirección que Freud le da al historial, y Lacan también, sobre todo Freud, para que vean y estén muy precisos, y seamos muy precisos en la dirección de la cura. ¿Por qué fue para niños? Porque es la historia de una neurosis infantil, o sea que podemos pensarla para trabajar con el psicoanálisis con niños, por la psicosis, porque tenemos ahí el recuerdo alucinatorio del dedo cortado, para la dimensión del fantasma, como después Lacan nos va a abordar, por ser una estructura pura, no del fantasma en la estructura. O sea que es un historial que tiene de una riqueza maravillosa, así que me van a volver a escuchar sobre este historial. Pero antes que esto, al azar, una vez se saca un libro de la biblioteca al azar y encontré un libro que es el epistolario entre Stefan Zweig y Freud, que duró entre 1911 y 1936. A ver qué dice. Zweig era un escritor, biógrafo y activista social austríaco, después se hizo inglés, pero el valor de sus obras, porque fueron las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y fue muy popular entre 1920 y 1930. Así que hay muchísimas cartas entre Freud y Stefan Zweig, pero lo que me pareció, y no lo puedo hablar todo porque no me da el tiempo, es el homenaje, las palabras que colocó este escritor cuando Freud murió. Dice algo así: no esperen que celebre ante ustedes los hechos de la vida de Sigmund Freud. Conocen sus logros, ¿quién no los conoce? ¿A quién de nuestra generación no lo configuraron y transformaron íntimamente? Ellos viven gloriosos gracias al descubrimiento de Freud del alma humana, como imperecedera leyenda de todos, en todos los idiomas, y en el sentido más literal. ¿O hay algún idioma que pueda volver a echar de menos y prescindir de los conceptos, de los vocablos que él sonsacó del crepúsculo del inconsciente? La moral, la educación, la filosofía, la poética, la psicología, todas y cada una de las formas de la creación espiritual y artística y del entendimiento mental se han visto enriquecidas y revaluadas gracias a su obra como a ninguna otra en las últimas 2 o 3 generaciones. Incluso los que ignoran dichas obras o se resisten a sus hallazgos, incluso aquellos que jamás oyeron su nombre, están en deuda, están en deuda con él sin saberlo, sometidos a su voluntad espiritual. Cada uno de nosotros, hombres del siglo XX, sin él sería distinto en su pensamiento y comprensión. Cada uno de nosotros pensaría, juzgaría, sentiría más estrecha y menos libremente, más injustamente sin su pensamiento anticipado al nuestro, sin ese potente impulso hacia adentro de él que él nos brindó,
Y siempre que tratemos de penetrar en el laberinto del corazón humano, su luz espiritual ha de brillar en nuestro camino. Todo lo que Sigmund Freud creó y avisoró como explorador y como guía estará con nosotros también en el porvenir, pues solo nos ha dejado un ser humano, el hombre mismo, el valioso e irreemplazable amigo. Creo que todos nosotros, sin distinciones, por diferentes que podamos ser, nada hemos deseado tanto en nuestra juventud como llegar a ver en carne y hueso eso que Schopenhauer llama la forma suprema del ser. Una existencia moral, una vida heroica. Cuando niños, todos hemos soñado encontrar alguna vez a ese héroe espiritual con el cual podríamos formarnos y crecer. Un hombre indiferente a las tentaciones de la fama y también a las tentaciones de la vanidad. Un hombre del alma plena, irresponsable, entregado únicamente a su tarea. Una tarea que a su vez no se sirve a sí misma, sino a toda la humanidad. Así que me pareció, es mucho más largo y muy realmente hermoso lo que Stefan Zweig ha dicho, una vez más, entre todos los que han podido decir algo a partir de la muerte de Freud, ¿no? Así que tenemos que volver a él, volver a Freud una y otra vez. No nos olvidemos de esto. Así que hoy reitero, volver al hombre de los lobos en el modo en que he podido leer este historial. Espero que les sirva de conducción para la dirección de la cura. Voy a empezar por algo que yo tomé en mi trabajo, pero que no lo planteé la otra vez, y es algo que nos lleva, lo que sabemos hoy del hombre de los lobos a través de otros escritores, nos lleva a una pregunta. ¿Quién es y bajo qué circunstancias se presenta un sujeto que demanda un análisis? Vamos a tomar al hombre de los lobos para pensar cómo llega un sujeto al análisis. Y para eso nos vamos a servir de Muriel Gardiner, que nos dice lo siguiente. El hombre de los lobos era hijo de un rico terrateniente ruso. Creció en la gran finca de sus padres, en una imponente mansión que hace pensar en algunos palacios reales de Europa. En esa casa, el muchachito de 4 años manifestó su fobia a los lobos. Un miedo exagerado y nada realista ante esos animales, y allí tuvo el famoso sueño. Desde los 18 años recorrió con lujo todo el imperio austrohúngaro y la Alemania del Kaiser Guillermo II. Con frecuencia lo acompañaban en sus viajes su médico particular, una ayuda de cámara. Freud nos cuenta que cuando comenzó su análisis estaba totalmente incapacitado y dependía por completo de otras personas. El hombre de los lobos y otros europeos en posición muy acomodada como él debían haber sentido que su opulencia y su posición eran invulnerables. Cuando la calma política de comienzos del siglo XX fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial y por la Revolución de Rusia zarista, el hombre de los lobos perdió su hogar, su fortuna y debió emigrar a Austria. Justo ayer murió Gorbachov, ¿no?, de la perestroika. Y bueno, ustedes habrán escuchado porque hubo en todos los medios lo que fue el mundo comunista en Rusia, ¿no?, y lo que es hoy. Durante el medio siglo que siguió, 1919, Europa sirvió de marco trágico, o en el mejor de los casos, premonitorio a la historia del hombre de los lobos. En Austria, las secuelas de la Primera Guerra Mundial fueron el hambre y la pobreza, el desempleo y una inflación catastrófica. Llegó después un periodo político de confusión y desorden, durante los cuales los nazis alcanzaron el poder. Por más que el hombre de los lobos, cuando no lo abrumaban sus problemas personales,
tenía como única preocupación sobrevivir y poco era su interés por los sucesos mundiales, estos no dejaron de afectar su vida y teñir sus pensamientos y sus actividades. Cuando Alemania se anexó al territorio austríaco en marzo de 1938, se produjo la señal para que los judíos y los psicoanalistas abandonaran el país, si es que tenían alguna posibilidad de sobrevivir. Muriel Gardiner nos cuenta que ella fue una de las poquísimas personas con formación psicoanalítica que permanecieron unos meses más en Viena, y durante ese periodo febril, que fue desastroso para Austria y catastrófico para el hombre de los lobos, debido a su tragedia personal, llegó por primera vez a conocerlo íntimamente, por más que su vinculación a él se remontara de hacía 11 años atrás. En 1938 salió de Viena y estalló la Segunda Guerra Mundial. Durante 4 años se interrumpió, nos cuenta Muriel Gardiner, la comunicación con él. Terminada la guerra, llegaban cartas de él, pero transcurrieron 4 años más hasta que se encontraron y allí se enteró personalmente de las penurias que habían experimentado él y su madre. Después de la terminación de la guerra, el ejército ruso permaneció otros 10 años en Austria, provocando una aprehensión general que el hombre de los lobos compartía de una manera muy comprensible. Las profundas luchas internas que su libro revela no se interrumpieron jamás, jamás en más de 80 años de su vida, pero ya se insinuaban estas luchas en el informe inicial sobre la neurosis infantil del hombre de los lobos. Muriel Gardiner nos dice que la posibilidad que tenemos hoy de contar con datos de tantas fuentes detalladas y profundas hace posible que podamos captar en qué medida puede ayudar el psicoanálisis a una persona gravemente perturbada. El encuentro con Freud. O sea que cuando uno recibe a alguien, por eso colocó todo esto, tiene que tener en cuenta en la historia quién es el otro, qué le pasó en la vida, cómo llegó a esa situación, cuáles son las razones de su perturbación. No podemos avanzar rápidamente sin conocer quién es ese que nos viene a consultar. Por eso digo que el hombre de los lobos nos enseña también a poder dirigir la cura en los primeros tiempos, conociendo a aquel que llega. ¿Qué vida tuvo? ¿Qué perdió? ¿Por qué se enfermó? ¿Cómo cayó en esta grave enfermedad en la cual estamos, este personaje? Así que eso es la primera enseñanza que tenemos del hombre de los lobos. El encuentro con Freud, el inicio del tratamiento en el relato del hombre de los lobos. La primera pregunta que nosotros como psicoanalistas podemos hacernos es la siguiente: ¿cómo leer en el relato de un analizante el primer encuentro con el analista? ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para dar lugar a la transferencia que posibilite la emergencia del sujeto supuesto al saber? ¿Qué nos dice el hombre de los lobos? El aspecto de Freud era tal que se ganó inmediatamente mi confianza. Andaba por la mitad de los 50 años. El rasgo más impresionante que tuve de él eran los inteligentes ojos oscuros, que miraban con penetración sin provocar el más leve sentimiento de incomodidad. Su manera de vestir era convencional, correcta, con mucha seguridad en sí mismo, y eso es lo que transmitía.
dentro de la sencillez de su porte. Indicaba el amor por el orden y una seguridad interior. Toda la actitud de Freud y la forma en que lo escuchaba lo diferenciaban de manera sorprendente de sus famosos colegas, a quien había conocido y había encontrado en ellos una total carencia de comprensión. Una total carencia de comprensión psicológica y profunda. ¿Qué nos dice? Del primer encuentro con Freud, él tuvo la sensación de estar frente a una gran personalidad. Freud, ¿qué nos dice? Dice el paciente. Freud nos decía que mi caso era adecuado para el tratamiento psicoanalítico, pero que en ese momento se encontraba tan ocupado que no podía tomar en forma inmediata ningún paciente nuevo. Sin embargo, podíamos llegar a un acuerdo. Él visitaba todos los días a un paciente internado en Cottage Sanatorium, y si yo estaba de acuerdo en pasar algunas semanas en esa institución, estaría dispuesto a empezar mi tratamiento allí mismo a continuación de esa visita. ¿Qué dice el hombre de los lobos? La proposición de Freud me desconcertó de entrada, tanto a mí como al doctor que lo acompañaba. Pero me había producido tanta impresión y tan favorable que lo convencí a mi doctor que teníamos que aceptar su indicación. Se internó en el sanatorio y Freud lo visitaba todas las tardes. Después de las primeras horas de tratamiento, el paciente nos dice que por fin había encontrado lo que había buscado durante tanto tiempo. Mi nuevo conocimiento, la sensación de haber, por así decirlo, descubierto a Freud y la esperanza de recuperar la salud hicieron inmediatamente en ese encuentro que mi estado mejorara. Y en ese momento mejoró rápidamente. Pero entonces Freud me previno contra el exceso de optimismo, previendo con razón que todavía habrían de presentarse muchas dificultades y muchas resistencias. En la época convenida, volví a mi pensión y continué mi análisis con Freud. La habitación donde él me atendía debía haber sido una sorpresa para cualquier paciente, porque nunca hacía pensar en un consultorio médico, sino más bien en el estudio de un arqueólogo. Había allí toda clase de estatuillas, objetos personales, macetas con plantas, y una mullida alfombra y unos cortinados que daban la idea de una vida hogareña. Allí todo contribuía a dar la sensación que uno había dejado atrás el apuro de la vida moderna y estaba al abrigo de las preocupaciones cotidianas. El propio Freud explicaba su amor por la arqueología, en cuanto el psicoanalista como el arqueólogo en sus excavaciones debe ir descubriendo la psique del paciente antes de llegar a los tesoros más valiosos. Esas son algunas de las condiciones que cada uno tendrá que tomar para sí, con el estilo singular de cada uno de nosotros, pero sin dejar de considerar que ese encuentro, ese primer encuentro con el futuro analizante, tiene que darnos la impresión, sea telefónica como tenemos hoy, no importa. No tenemos el consultorio a veces, o lo tenemos, no sabemos, pero sí la impresión de esto que el hombre de los lobos nos transmite para crear al sujeto su puesto de saber y darle lugar a la transferencia. Bueno, ya sabemos entonces todo lo que pasó con el hombre de los lobos, no lo vuelvo a tomar. Estaba dominado, como decía la otra vez, con muchos síntomas en su infancia.
y todo transcurre a partir de los 4 años con ese sueño fundamental de repetición. Aunque el paciente le dijo que podía contar toda su historia, Freud no, solamente tomó, después el hombre de los lobos la contó, Gardiner la contó, pero Freud solamente contó lo que pasó en el tratamiento. Y nos decía cómo este hombre se atrincheró detrás de una postura que era inabordable. Esta es otra de las cuestiones que uno tiene que considerar cuando a veces llegan pacientes que me parecen que no pueden avanzar. Porque escuchaba, comprendía, pero no permitía ninguna aproximación. La inteligencia estaba, pero la pulsión, la fuerza pulsional no estaba en el hombre de los lobos. Lo que podemos llamar, no había ninguna subjetividad que permitiera que las palabras de Freud llegaran al hombre de los lobos. Dos cuestiones entonces vimos que fueron el desencadenante de su enfermedad. También tenemos que tener en cuenta qué desencadenó la enfermedad. La escena primaria y la escena de seducción. La escena de seducción, acuérdense que fue con su hermana mayor, 3 años y medio más grande. Después del sueño, Freud lo diagnostica con una fobia. Y luego se da cuenta que esta fobia fue apaciguada cuando la madre, acuérdense, la introdujo en la religión. Y entonces, por querer apaciguar su fobia e introducirlo en la religión, se transformó en una grave neurosis obsesiva. Porque la primera etapa de su vida era un niño tranquilo, no tenía problemas, pero de esa manera había frases que lo marcaron al hombre de los lobos, frases maternas que lo marcaron al hombre de los lobos. Esas frases eran que él debía haber sido una niña y su hermana mayor un varón. O sea, tengan en cuenta, si después Lacan nos enseña el fantasma es la respuesta del sujeto al lugar del gran otro, y ese primer gran otro es la madre, tengan en cuenta que las palabras maternas, esas palabras iniciales que cada uno de nosotros recibimos muchas veces de nuestras madres, marcan la vida de un sujeto. Esto marcó la vida del hombre de los lobos. Él debía ser una niña y su hermana un varón. Un segundito que te busco. Bueno, no lo tengo muy a mano. Freud nos dice algo que yo no tengo en el texto, pero que es importante. Dice que no hay nada de una aspiración sexual activa de carácter masculino. Creo que después lo tomo. Pero tengan en cuenta que esta frase de la madre actuó tanto sobre el hombre de los lobos que realmente no había ninguna aspiración sexual activa de carácter masculino. Porque la organización sexual infantil para este hombre va de la fase sádico-anal, que persiste, a lo largo de muchos años de su vida. El triunfo, dice Freud, de la masculinidad se muestra solo porque ahora responde con angustia. O sea, la angustia es lo único que permite que el triunfo de la masculinidad pueda estar en él. Y la angustia se presentaba frente a las metas sexuales pasivas de esa organización genital infantil que eran masoquistas, pero no femeninas. Solo hubo una moción pasiva y una revuelta contra sí. Se encuentra, dice el hombre de los lobos, en un estado de desautorización tal de lo sexual
y esa desautorización de lo sexual está rechazado con la angustia. Las metas masoquistas fueran dominantes. ¿Cómo reacciona frente a las metas homosexuales? Con una fobia. O sea, la fobia entonces es una respuesta en el hombre de los lobos contra las metas homosexuales. Porque nos dice Freud que en la fobia el yo se protege de un peligro hiperpotente, que es la satisfacción homosexual. Por eso la angustia frente al padre deviene angustia frente al lobo. Bueno, esto es lo que nos decía Freud con respecto a la masculinidad y a esta frase que quedó tan marcada que recibió de su madre. La constelación del hombre de los lobos. Los padres se casaron jóvenes, en un matrimonio dichoso, pero empezaron las enfermedades, afecciones abdominales en la madre, ataques de depresión en el padre, y el padre se ausentaba de la casa. La madre no se dedicaba demasiado a sus hijos, y tenía una hermana, esta hermana famosa de la escena de seducción, que era muy inteligente, prematuramente inteligente y díscola, y desempeñó un papel muy importante en su vida. Y entonces, como no estaba la madre, la importancia que tuvo ahí la niñera. Vamos a ver sobre el final del historial la importancia de la niñera Grecia. También les contaba cómo aparece la escena de seducción, cómo se enfrenta la escena de seducción con dos recuerdos. Uno con respecto a una gobernante inglesa que tuvieron, que en realidad eran recuerdos que uno puede pensar que a veces en el comienzo aparecen recuerdos que no tienen ningún valor y que después empiezan a cobrar valor más adelante en la vida. Entonces, así pasaba. Uno es un relato que cuenta que iba adelante la gobernante y le dijo a los niños, miren mi rabito. El segundo recuerdo, así separado, iban en coche y se le voló el sombrero. Una amenaza de la gobernanta estaba dirigida al niño y esta amenaza contribuyó a la génesis de su comportamiento normal. O sea, la amenaza venía por el hombre, por la gobernanta. Estos dos recuerdos Freud los ubica en relación al complejo de castración. También se anudaban a estos recuerdos sueños que tampoco fueron posibles de interpretar en ese momento. Y algo así decía el sueño. Y solo después lo pudieron interpretar. Como si, después del baño, hubiera querido desvestir a su hermana, arrancarle las vestiduras. Eran fantasías que tenía el hombre de los lobos. Ven que los ubica como fantasías. Donde el hombre de los lobos, como decía recién, no había actuado agresivamente, pero que después podían aflorar. Según estas fantasías, no había desempeñado un papel activo, sino muy agresivo. O sea, diferencia la agresividad de un papel activo. Fue rechazado y castigado. Y en ese momento, cuando fue rechazado por su hermano y castigado, entró en un estado de furia. Después Freud se da cuenta que no fue solo una fantasía, sino un hecho real. Y vamos a ver que el fantasma tiene que ver con esto. Ese fantasma puro revelado en la estructura y la posición de rigidez en su condición erótica tienen que ver con esto. No fue solamente fantasía. ¿Por qué? Porque a raíz del rechazo, el efecto fue una repugnancia del hombre de los lobos hacia la hermana.
Y eso despertó una excitación muy fuerte en su pubertad y buscó su aproximación física. Nuevamente el rechazo. Entonces, frente a ese rechazo, volvió hacia una muchacha campesina que servía en la casa. Ahí consumaba, dice Freud, un paso decisivo para la elección del objeto heterosexual. Es decir, si bien no fue activo, si bien tuvo una posición muy fuerte de homosexualidad frente al padre, esa posición que hizo de desplazar el rechazo de su hermana hacia muchachas campesinas de condición más humilde y menos inteligente que su hermana, o sea, la degradación de la vida erótica, hizo que se constituyera la heterosexualidad. Todas las personas que se enamoraron, de las cuales se enamoró, eran personas de servicio. Siempre eran inferiores a las suyas. O sea, la denigración del objeto de amor estaba por el ideal de su hermana, que era tan inteligente. La degradación que hizo de las mujeres, ven que Freud es preciso en dar las razones. Cuando yo digo que hay que encontrar las razones, lean El hombre de los lobos para encontrar cómo Freud fue preciso en encontrar las razones. La tendencia a degradar a las mujeres le posibilitó cancelar la superioridad de su hermana, y así se constituyó su elección de objeto. Por supuesto, como ustedes saben, la hermana se suicida, se envenenó, y él no lloró y luego lloró. Freud ahí pensaba que era una psicosis, porque no había mostrado ningún sentimiento frente a la muerte de su hermana, y después pudo llorar frente a la tumba de ese poeta que su hermana admiraba. Entonces se pregunta Freud, ¿cómo reaccionó un niño frente a la seducción de su hermana? ¿Cómo reaccionó entonces el niño ante las seducciones de su hermana? Con desautorización de la persona, pero no de la cosa. Entonces empieza un periodo del goce masoquista. En ese momento es cuando se juega el fantasma de ese peón. ¿Cómo lo juega el hombre de los lobos? Eran muchachitos que eran azotados. ¿Pero dónde? Le pegaban en el pene. Este es el otro punto que tengan en cuenta. Eran, por supuesto, como se juega, el fantasma se pega a un niño, eran personas anónimas. Tenía otra fantasía que se acompañaba a esta. ¿Ven cómo va Freud jugando? Recuerdos, sueños y fantasías. O sea, va anudando los recuerdos con los sueños y con las fantasías. La otra fantasía, el sucesor del trono era encerrado en una habitación y era azotado. Es decir, que el sadismo se volvió hacia el masoquismo. Hay otro elemento también masoquista de este niño, el rechazo de su niñera. Se soltó de ella y tomó al padre como objeto sexual. O sea, se separó de la niñera y tomó al padre como objeto sexual. El padre, que había sido admirado primeramente como modelo en su corriente activa, pasó a ser objeto sexual de una corriente pasiva, sádico-anal. Y esta es otra de las cuestiones que tengan en cuenta en las rabietas de los niños en el momento de pasaje hacia el lugar del padre, el lugar de masoquismo sádico-anal, podría pensarse, como en el caso del hombre de los lobos. ¿Qué quiere decir? Que hacía rabietas frente al padre, que eran ¿qué? Como las
¿Cómo las interpreta Freud, las rabietas? Como intentos de seducción. Pero intentos de seducción que perseguían propósitos masoquistas. Es decir, el niño era así muy agresivo, indomeñable, quería hacer una confesión y quería provocar el castigo. Los síntomas, ahora bien, los síntomas de angustia, como lo llama Freud, se presentan como signos de alteración de carácter a partir de la escena de seducción que se exteriorizó de una manera martirizadora. Y luego viene el sueño que todos ustedes conocen, no lo voy a volver a tomar. Lo primero que dice Freud, que es el sueño el que abre de alguna manera el camino a la interpretación de este historial, el padre, por supuesto, está sustituido en el sueño por el lobo. Y lo une, nos falta el otro elemento, estaban los recuerdos, estaban los sueños, estaban las fantasías, estaban los síntomas, estaba la angustia. Ahora viene los cuentos infantiles. Tengan en cuenta todos los elementos que van a entrar en la interpretación de la historia infantil. Los cuentos. La angustia frente a una imagen de un lobo. Están unidos a un fantasma, el fantasma fundamental de la fobia, ser devorado. Por supuesto, estos objetos, que son objetos de la fobia, no están en la percepción. El sujeto las tiene o por un relato o por una imagen en un libro. O sea, vienen por la idea de lo escuchado o de lo visto. O sea, no es necesario de ninguna manera que el objeto de la fobia esté por allí dando vueltas. ¿Por qué? Porque el lobo fue el primer sustituto del padre. El padre le decía con ternura, te como, y ahí surgía la angustia de ser devorado. La interpretación del sueño, dice Freud, y su solución abarcó muchos años. Dos aspectos fueron fundamentales con respecto al sueño. El total reposo e inmovilidad de los lobos, que es la misma que el sujeto tenía en la inhibición de su propia acción, de su propio actuar, inmovilidad de los lobos y la tensa atención con los que ellos miraban. Esta idea a Freud le dio el sentimiento de una realidad efectiva. Entonces dice, no es solo una fantasía. Todas las vueltas que dio, por los recuerdos, por los cuentos infantiles, por los síntomas, por la angustia y por los relatos, aún así, Freud dice que esto era un sentimiento de realidad efectiva. Es un episodio ocurrido, de hecho, y no meramente fantaseado. Y ahí coloca un concepto fundamental que todos ustedes conocen, que es el Unerkannt, que es la realidad efectiva de algo ignorado. Por ejemplo, la convicción de que el abuelo le había contado efectivamente la historia y que la había leído en voz alta. Pero no se queda con esto, Freud. Dice que detrás del sueño hay una escena ignorada. Y que esa escena debía haber sido porque tenía mucha pregnancia a una edad muy temprana. ¿Cuáles son los elementos que él dice que tenía que tener la escena? Mirar atento e inmovilidad. Era, entonces nos dice Freud, después de todo este análisis, llega a la conclusión de que era un episodio real de una época muy temprana que tienen estos contenidos. Mirar, la inmovilidad, problemas sexuales, miedo a la castración y un padre terrorífico.
Freud le dice todo esto, el hombre de los lobos. Y entonces, el hombre de los lobos sigue la interpretación y dice, de repente, la ventana se abre sola. Freud dice, tiene el carácter de tener un significado diferente. Los ojos se abren de pronto, yo estoy durmiendo y de repente me despierto y veo el árbol cargado de lobos. Freud dice, invierte la interpretación que le da el hombre de los lobos al sueño. O sea, sería la asociación libre, por decirlo de alguna manera. Freud le dice, no, él estaba despierto y le fue dado a ver algo. El mirar atento que atribuye a los lobos debe trasladarse a él. Él despierta y de repente ve una escena de mucha movilidad. O sea, lo inmóvil lo transforma en una escena de mucha movilidad. Ven cómo, decíamos el otro día, juega con el significante, ¿no? La oposición significante entre inmovilidad y mucha movilidad. Los lobos lo miran y entonces dice, él mira lo que se le da. Juega sin saber todavía el significante con la oposición significante. Tiene otra ocurrencia. El árbol es el árbol de Navidad, que es el día que el de los lobos cumple los años. Colgaban los regalos. Los regalos se habían transformado en lobos. Y el sueño culmina con mucha angustia. La angustia de ser devorado por los lobos. Es decir, hay otra vez, Freud dice, hay una mudanza de la satisfacción que le podría haber dado el regalo por una angustia de ser devorado. Nunca quedaba satisfecho con los regalos. Siempre estaba insatisfecho y siempre tenía furia. Y esto de las Navidades se habían preservado en su recuerdo. Entonces Freud se pregunta, ¿qué imagen puede ser convocada por esa añoranza sexual capaz de provocar un terror tan intenso? Lo que esa noche se activó dejó huellas de algunas impresiones inconscientes. Fue la imagen del coito entre los padres. Entonces decidió fechar, porque él dijo que esto ocurrió cuando era muy niño, por eso fue tan intenso la respuesta que tiene el hombre de los lobos frente a esa escena. Entonces decidió fecharla. O sea, también este es un valor importante, cómo se puede fechar los momentos traumáticos para el sujeto. ¿Cómo lo fechó? N más medio año. Y unió también ahí otra fecha, una hora, las 5 de la tarde, que siempre persistió durante el tratamiento un síntoma. Cuando llegaba a las 5 de la tarde, el hombre de los lobos tenía fiebre o fatiga, siempre a la misma hora. Digo para que tengan en cuenta que también a veces la fiebre, la fatiga, hay que darle un lugar en la interpretación, no queda solo para los médicos. Une la fecha y la hora con la visión del coito a tergo de los padres. Pero esa escena la elaboró después. En ese momento, cuando era tan chiquito, no lo pude elaborar. Lo elaboró después a los 4 años. Entonces, la posición de los padres la asoció a la posición de los lobos en el sueño. Luego, hace un desplazamiento. Soñó con un león que se acercaba rugiendo a su cama en la misma posición que tenían los lobos en el sueño. Superó entonces la fobia al lobo y entonces, por lo tanto, podía elegir un nuevo animal angustiante. Otro desplazamiento.
También dijo que encontró otra cuestión unida a los lobos, que le hizo refrescar la fobia al lobo, porque había un maestro de latín que se llamaba Wolf, que significa lobo. Entonces, hay otro desplazamiento de la angustia al lobo a la angustia hacia el maestro, por su nombre. Los síntomas pasajeros que tuvo el hombre de los lobos en el medio del tratamiento en relación a la transferencia, que dice que se remonta a la época en que estaba el sueño de los 7 cabritos. Dice que siempre miraba en las primeras sesiones un gran reloj que estaba en la pared que Freud tenía, que siempre dice que le llamaba la atención que en ese momento se daba vuelta al diván, lo miraba a él de una manera amistosa y después miraba el reloj. Freud creyó en un primer momento que el anhelo que se terminara la sesión, que ya estaba cansado, que no quería más seguir adelante, pero después se dio cuenta que tenía un significado en la transferencia que era esto. ¿Debo tenerte miedo? ¿Querés comerme? ¿Debo esconderme de ti? Freud largo es esta historia. Freud entonces dice que el lobo al que le tenía miedo seguramente era el padre, pero la angustia ante el lobo está ligada a la condición erguida, a la posición de la mujer en la escena primordial. El fenómeno entonces más llamativo de este hombre en la vida amorosa eran ataques de enamoramiento compulsivo que emergían, como dice Freud, enigmáticamente y luego desaparecían. Desencadenaba en estos enamoramientos una gran energía, a pesar de que estaba inhibido en otros lugares. Amores compulsivos tenían, atados a una determinada condición. Esta es la condición erótica y la fijeza que también me permite interrogar la estructura del hombre de los lobos. La fijeza de la condición erótica, siempre de la misma manera. Amores compulsivos atados a una determinada condición, la mujer tenía que adoptar la posición que se le atribuía a la madre en la escena primordial. Es decir, que la condición erótica del amor pertenece a una propensión anal erótica. ¿Qué nos dice Lacan en el Seminario de la Angustia? El sueño nos va a mostrar la articulación entre el fantasma y lo real. Entonces dice que este sueño nos revela un fantasma puro, diferente a cualquier fantasma puro revelado en su estructura. Y de allí deriva la importancia. Es decir, la relación del fantasma con lo real. ¿Qué vemos en el sueño? Se abre súbitamente la ventana y el fantasma va más allá del vidrio. Es una ventana que se abre. Entonces, aquí, ¿qué aparece? Lo horrible, lo equívoco, lo inquietante, el Unheimlich, el campo de la angustia, ahí donde siempre podemos decir que el campo de la angustia está enmarcado. Aparece la relación de la escena con el mundo enmarcado a través de la ventana. Súbitamente tenemos que tener en cuenta que súbitamente, de golpe, siempre aparece esto en el fenómeno de los siniestros. Cuando alguien dice súbitamente, de repente aparece algo, esto es el fenómeno del Unheimlich. Sabemos que lo que está en la escena está más allá, no se puede decir en el mundo.
Lo que esperamos siempre es que se levante un telón. Breve momento, rápidamente extinguido, que es el lugar de la angustia. Sin ese tiempo, dice Lacan, el idido, nada se puede obtener, ni siquiera el valor de lo que va a determinar como tráfico o como cómico. Se trata de Endorfen, que no se traduce bien por lo permitido o no, porque remite a algo mucho más original. Es porque esto no se puede, que lo mismo se podrá. Revisión. Porque esto no se puede, que lo mismo se podrá. Aquí actúa la dimensión de gatillo que constituye la acción dramática. Se trata entonces en Am Heimlich la constitución del hostil, del primer recurso más allá del desvalimiento. Hay angustia cuando en el marco aparece lo que estaba muy cerca en la casa, el huésped, lo hostil apaciguado. En ese marco se presenta aquello que en la angustia es el objeto de la fobia. De un lado está el lobo, del otro lado la pastora. ¿Cuál es la relación de la angustia con la castración en este historial? Es saber dónde está el falo. El falo, dice Lacan, es idéntico a lo que allí aparece como la catatonía de la imagen. El lobo y los lobos que miran fijamente al sujeto. Catatonía, que no es otra que la del sujeto mismo, su propio cuerpo transformado en ese árbol. Ahí está donde Lacan interpreta y agrega lo que Freud todavía no termina de decir, pero no es sin Freud, es esa dimensión de catatonía de la imagen, esa dimensión de fijeza y de inhibición, tiene que ver con este fantasma y su articulación con lo real. ¿Qué es el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Es algo que hace eco con el goce, que supera toda posición del sujeto. El sujeto no es más que erección, que lo hace falo y que lo fija entero. El sujeto se hace lobo mirando, y de lo que ve no es más que el 5 romano en alas de mariposa, las piernas abiertas de su madre, o el 5 romano de la hora del reloj en que había de producirse ese encuentro. Por supuesto que por eso la castración está unida en el hombre de los lobos a la alucinación del dedo cortado, es decir, la Verwerfung de la castración. El recuerdo de la alucinación es un recuerdo alucinatorio. Frente a la angustia y castración, el paciente desestimó lo nuevo y se detuvo en la etapa sádico-anal. No hay una represión, dice Freud. Una represión, Verdrangung, es algo distinto a una desestimación, Verwerfung. El hombre de los lobos no quiso saber nada de la castración. No había pronunciado ningún juicio sobre su existencia, porque era como si ella no existiera. De aquí se deriva la alucinación que tuvo a los 5 años. Esta es la alucinación. Tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a mi niñera, trabajaba con mi navaja la corteza de uno de los nogales, que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté, con indecible terror, que me había seccionado el dedo meñique de la mano, de tal suerte que tan solo colgaba de la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada al haya distante pocos metros. Me desmoroné sobre el banco y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar una mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo y entonces vi que estaba completamente intacto.
Esto es el déjà raconté. Fue el modo del relato que tuvo en el transcurso del análisis. ¿Esto qué significa? Que nunca lo relató. Pensó que ya lo había relatado, que ya raconté, pensó que ya lo había relatado. Freud dice, nunca lo relató. Esto significa, por eso tengan en cuenta, es otra indicación que nos da Freud, luego Lacan, al volver a leer El hombre de los lobos. Cuando uno cree que tiene que decir, ¿y lo dije o no lo dije? ¿Lo escuché o me lo olvidé? Es al lado del analista. Freud estaba seguro, nunca lo había contado. Pero según El hombre de los lobos, sí. El de ya raconté, que tiene que ver con lo real, es que nunca lo había contado. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se lo había contado, ni siquiera a la persona que tenía cerca de él. ¿Qué quiere decir esto? Que no había un otro, un gran otro para el niño en ese momento. O sea, que el recuerdo de la alucinación lo lleva a pensar que en ese momento no había un otro, un gran otro para el niño. Pero ¿cómo lo entiende? Por el de ya reconté. Creía que lo había contado y nunca lo había contado. Ni siquiera a la persona que tenía al lado. Fíjense qué minucioso es poder escuchar al modo en que Freud escucha. Entonces, mi hipótesis es esta, que coloco aquí, la mía. Diré que la fobia en esta oportunidad se nos presenta como una encrucijada. Algo que se puede elucidar en sus relaciones con eso a lo cual mira, es decir, la paranoia. Desde esa perspectiva, podría formular que el significante de la fobia, ese objeto casi arbitrario que tiene para el sujeto una función de señal, viene a ser suplencia no del significante del padre simbólico, ni del padre carente como padre real, ni el padre presente como padre simbólico invasor, sino esa mutilación fundamental del nombre del padre que al final del historial nos muestra Freud entre la vespe, avispa mariposa, objeto de su fobia, y el SP, el nombre del sujeto, Sergei Penkeyev. La fobia entonces como un punto de detención y de anclaje para el sujeto frente a esa angustia que de otro modo sería imposible de soportar. Si la fobia está hecha para sostener la relación del deseo con la angustia, con algo que es bien preciso, que es el falo simbólico, significante fundamental de la castración, ¿cómo lo ubicamos en este historial? Freud nos decía que cuando el sujeto había llegado a una primera parametrización infantil y estaba preparado, aunque fuera parcialmente, a una estructuración específicamente genital, rehusó y rechazó todo lo que pertenece al plano de la realización genital, retornó a su verificación anterior, se replegó frente a la teoría anal de la sexualidad. No hubo en el registro simbólico huella alguna del plano de la castración. La única huella que quedó fue la emergencia en lo real de una alucinación. Lo imposible de reconocer hace erupción bajo la forma de lo visto. Lo que fue excluido de la historia del sujeto, lo que es incapaz de decir, necesita del forzamiento de Freud para hacerlo accesible. Solo entonces la experiencia repetida del sueño infantil permitió la construcción de la historia del sujeto. Freud nos decía que el sueño nos muestra que la organización genital quebrantada se reinstala de golpe. Pero ese progreso consumado en el sueño no puede mantenerse, porque llega a una desestimación de lo nuevo y se sustituye por una fobia. En la fobia,
persiste la organización sádico-anal contaminada con fenómenos de angustia. Lo nuevo es desestimado. No hay nada en la aspiración sexual de carácter masculino. Frente a las metas homosexuales más profundas, reacciona con una fobia. Se protege de aquello que valora como un peligro hiperpotente, la satisfacción homosexual. La angustia ante el padre deviene angustia ante el lobo. El proceso de formación de la fobia no se queda en ese único contenido. Va la fobia a los leones, con las nociones sádicas también va la fobia a animales más pequeños. También hay una fobia como subrogantes de los competidores, de los posibles bebés. Pero hay un particular interés que nos muestra Freud, que es la fobia a la mariposa. Es la repetición de un mecanismo que en el sueño produjo la fobia al lobo. Se activa frente a una nueva vivencia, la amenaza de castración emitida por Grulla, la niñera. La acción de fregar el balde y la escoba en esta escena presentan y nos muestran el poder de comandar de modo permanente y compulsivo lo que fue la elección de objeto para el sujeto. En la pubertad emerge la corriente masculina de intensa sensualidad. Un enamoramiento compulsivo con una irrupción violenta hacia la mujer, pero una intensa inclinación hacia el varón lo apartó una y otra vez del objeto femenino y lo constriñó a exagerar en los intervalos la dependencia respecto de una mujer. El analizante enfermó cuando una afección orgánica en los genitales, la gonorrea, reavivó la angustia de castración. O sea, una cosa es cuando se desencadenó la enfermedad, otra es cuando reavivó la enfermedad infantil. La gonorrea, la afección orgánica, reavivó la angustia de castración. Su narcisismo se desmoronó, compeliéndolo a resignar su expectativa de ser un predilecto del destino. ¿En qué contexto? Es interesante observar en qué contexto surge la escena con Grulla y lo que allí se devela. Contexto que permite ubicar cómo se presenta el tramo final en la cura del hombre de los brujos. Nuevos significantes emergen. Freud nos plantea que en algunos análisis al final emerge un nuevo material que se había mantenido oculto, pero que aparece de repente con una monta de poca importancia, indiferente, o se le agrega algo que hace aguzar los oídos del analista, y que puede ser menospreciado, y que había sido un secreto para el analizante, que lo ocultaba bajo un disfraz. Entonces, Freud vuelve a colocar un nuevo tiempo de la repetición. Había referido al comienzo de la cura un recuerdo de la época en que su conducta díscola solía volcarse en angustia. El recuerdo fue el siguiente. Perseguía una bella mariposa, veteada de amarillo, un macaón. De pronto, súbitamente, como en el sueño, la mariposa se había posado sobre una flor. Le sobrecogió una terrible angustia por el animal y salió dando gritos, y que en tiempo aparecía esto en la cura. Permitía una explicación que Freud no se la podía dar. Aparecía como un recuerdo encubierto. Cierto día dijo que la mariposa se llamaba en su lengua babushka, mamaíta, y que las mariposas le parecían como unas mujeres o niñas, y las orugas o escarabajos como muchachos. En un contexto muy distinto, tiempo después, el paciente observó que el abrir y cerrar las alas de la mariposa, cuando se posó, le habían dado la impresión de algo ominoso, el Heimlich nuevamente. Había sido como si una mujer abriera las piernas y se dibujara la figura de un 5 romano. También era la hora en su infancia y en la actualidad
cuando este chico caía en una situación sombría. Freud articula allí el lugar de la niñera, un primer amor ausente. El analizante dice que tiene el mismo nombre que su madre, y luego corrige ese recuerdo y lo une a una cierta clase de peras. En su lenguaje se dice grulla. Ese era también el nombre olvidado. Freud se pregunta, ¿de dónde proviene la angustia? Había visto por primera vez las piernas abiertas, se habían fijado en el 5 romano. Habrá que esperar que un nuevo recuerdo o sueño lo confirme. Acude entonces la escena con Grulla, donde ella estaba echada en el suelo y frente a ella había un balde y una escoba de vergas atadas. Él estaba allí y ella embromaba y le reprimió. Ausmachen, quería decir que lo pelaba. Freud enlaza allí diferentes escenas. La escena con Grulla, la escena primordial, las escenas que habían surgido en la cura frente a otras mujeres y ese enamoramiento compulsivo a una campesina con la cual contrajo la gonorrea, a partir del cual se enfermó. La primera ocurrencia sobre la angustia de la mariposa la aportó nuevamente un sueño. Soñé, un hombre arranca las alas a una espe. ¿Qué quiere decir usted con espe? Dice Freud. El insecto de vientre veteado de amarillo capaz de picar. Freud relaciona espe con vespe, avispa. Y el paciente dice, ese soy yo, SP, las iniciales de mi nombre. Es así, que dice Freud, que la espe es una vespe mutilada de su nombre. Y ahí coloca la forclusión del nombre del padre. Bueno, no puedo más decir más porque hay más con los 4 conceptos fundamentales que también nos toma Freud para este sueño. En 4 conceptos, Lacan nos dice que la mariposa en este historial tiene el valor del objeto a mirada. Dice que ese dar a ver nos revela la primitividad de la escena de la mirada, esa mirada que aterroriza al hombre de los lobos. Bueno, lo relaciona a un ejemplo de Merleau-Ponty. Entonces dice que Tuan Tzu sueña con una mariposa y cuando despierta se pregunta si no es la mariposa quien soñó con él. Esta es la prueba que no está loco. No se toma absolutamente idéntico de su nombre. El hombre de los lobos sí. El hombre de los lobos se toma idéntico a su nombre. Aquí la mariposa le inspira un terror fóbico, al reconocer que el aleteo no está lejos de la pulsación, de la tachadura primitiva que marca su ser, que alcanza por primera vez la reja del deseo. Bueno, como verán, el hombre de los lobos vive aún, decía yo muchas veces, y creo que sí, que tiene que estar viviendo todavía para nosotros, porque nos da un ejemplo con todos los aportes que tenemos. Por eso quería contárselos hasta el final y en el comienzo el homenaje a Freud, porque realmente es una maravilla lo que pudo hacer y el legado que nos dejó. Así que los recomiendo, léanlo, trabajen El hombre de los lobos, tanto para el psicoanálisis con niños, para la psicosis, para la fobia, para la neurosis infantil, para el modo preciso en que hay que interpretar la articulación entre sueños, recuerdos, fantasías, cómo se juega el síntoma con el fantasma, la relación con lo real. Así que tenemos en este historial una gran variedad de conceptos para la dirección de la cura. Se los dejo como enigma. Y bueno, quieren abrir alguna pregunta, tenemos no mucho tiempo, pero algunas podemos colocar. Quería llegar hasta el final para contarles todo el ejemplo, cómo trabajé esta historial en diferentes momentos. Hay una mano levantada por allí. ¿De quién es?
Hola Marga. Hola Griselda. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Acá estábamos diciendo que realmente es muy... No te escuchamos. Hola, ¿ahora Hola. sí? Sí. Ahora te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el trabajo, porque es un trabajo muy minucioso y sumamente rico. Estábamos diciendo acá con las compañeras que se nos armaba una pregunta, sobre todo en esto que traes al comienzo, entre la realidad efectiva de lo ocurrido. Esto es una pregunta, esto en la clínica, ¿no? Que vos traes ahí. Dice Freud, no es solo una fantasía, es una realidad efectiva de lo ocurrido. Si podés diferenciar esto, si podemos pensar, si podés abrir esto, la diferencia, cómo Freud ubica esa diferencia, ¿no? Sí, gracias Griselda. Bueno, ustedes ven el trabajo que hace Freud, no es que lo ubica rápidamente, ¿no? No es que uno puede decir porque la hermana se suicidó hay una realidad efectiva de la escena. No es que podemos decir que la escena de seducción transcurrió porque hubo un episodio en esas condiciones. No podemos decir rápidamente porque el sujeto estuvo presente en la escena primaria y lo vio. Y no podemos decir rápidamente nada. Creo que lo que Freud nos muestra es que nos muestra que hay una realidad efectiva y por eso Lacan la llama al fantasma puro revelado en su estructura, porque es un fantasma primario, un fantasma estructural, que relaciona el trauma con el fantasma, que relaciona el fantasma con lo real, a partir de la minuciosidad, y eso quiero que recuerden y que trabajen en El hombre de los lobos, cómo llegó a eso. Entre el sueño, los desplazamientos, la oposición significante entre mirar y ser mirado, entre la fijeza, entre el Heimlich de súbitamente abrir los ojos, abrir la ventana, los recuerdos infantiles. Es una larga tarea para poder ubicar si efectivamente fue algo vivido y no solamente una fantasía. Porque podemos decir hoy que fue abusado, que tuvo un abuso, que tuvo una relación con su hermana, y eso no nos dice absolutamente nada. Freud coteja toda esta historia de recuerdos, sueños, fantasías y desplazamientos de la fobia para poder llegar a esto que nos dicen. Así que no es sin ese trabajo, no hay modo de llegar rápidamente a eso. No podemos decir, porque la hermana se suicidó, podemos hacer un ejemplo, decir, bueno, entonces hubo un incesto ahí con la hermana. No, no es así. Ustedes se dan cuenta que recién muy avanzada en la cura, Freud encontró algo que nos dice que no es la neurosis lo que aparece allí. Porque él se identifica su nombre, SP, ese soy yo. La vespe mutilada, tengo un ejemplo de un niño que hace mucho tiempo vi, quizás lo traiga en algún momento, ese ejemplo clínico que también parece colocar ahí. Me hizo acordar al hombre de los lobos, donde tacha también su nombre, y está la forclusión del nombre del padre. Pero ustedes ven que él tacha, la tachadura ahí, el SP es una vespe mutilada. Ese soy yo. Cuando alguien dice ese soy yo, identifica con su propio nombre. A diferencia de el cuento que nos trae, donde puede ser que él fuera una mariposa o la mariposa fuera él. Esta dialéctica que se juega hace que el sujeto no esté loco. Es toda una interrogación el hombre de los lobos, por eso les decía, que hay que poder hacer todo ese trabajo minucioso que Freud nos propone con las posibilidades que tenemos hoy del significante que Lacan nos aporta, para poder decir el camino del trauma al fantasma. Y el camino del trauma al fantasma, ¿qué diferencia hay en las identificaciones, en el modo de síntoma que tiene el sujeto entre eso que nos presenta y la
la realidad efectiva que ahí transcurrió. Así que no es tan simple responder a esa pregunta. Creo que es un gran trabajo que nos toca a cada uno de los analistas para llegar a responder. Bueno, gracias. Liliana. Hola Marga, hola a todos. Bueno, realmente, bueno, muy bueno todo lo que trajiste, muchísimas cuestiones y la verdad que sí, un trabajo que tenés mucho tiempo. Pero pensaba en dos cosas que tocan ahí fundamentalmente al analista, bueno, entre muchas que nombraste, pero este punto del comienzo de las entrevistas, quién es y bajo qué circunstancias llega alguien, y esta maniobra de Freud, ¿no es cierto?, de verlo en la internación, o sea, de tomarse ahí un tiempo, no sé, me pareció importante esto, ¿no? Bajo qué circunstancias llega el análisis, porque no siempre tomamos todo ese amplio abanico que significa, por un lado, y después lo que planteaste del de ya raconté, o sea, esta presentación de lo real, ¿no? Que vos decís, y ahí es así, uno a veces por ahí puede dudar, bueno, lo entendí bien, anoté, no anoté, ¿no? Lo tengo en la cabeza, por ahí se me pasó, y cómo situar ahí el valor de lo que está pasando en el dispositivo. Esas dos cuestiones. Bueno, Te gracias. agradezco un montón. Sí, yo creo que yo lo tomé en este modo para poder pensar cómo llega. Ese es el trabajo que hice cuando armé este trabajo, que es cómo llega un sujeto al análisis, tomando el ejemplo del hombre de los lobos. Porque a veces llega alguien con mucha gravedad y uno dice, bueno, no está en condiciones, o no estoy en condiciones de tomarlo, o me parece que no es para el psicoanálisis. Y creo que esto que hace Freud es lo que después Lacan llama el tiempo de entrevistas preliminares. Freud no lo llama así. Freud se da un tiempo, de alguna manera, que en este caso fue internarlo. No siempre es de esta manera, pueden ser otras formas posibles, pero evidentemente es el tiempo necesario para que un sujeto se instale en el análisis, en la transferencia. Primero, para que la palabra del analista sea de alguna manera de confianza, como dice el hombre de los lobos. Acepté la palabra de Freud, a pesar de que el médico que lo acompañaba decía que quizás no era necesario que lo internaran. Freud decía que porque no tenía tiempo, seguramente que no era eso, porque lo iba a visitar todos los días, así que si lo iba a visitar todos los días quería decir que algún tiempo tenía. Pero evidentemente necesitó ese tiempo para poder evaluar al hombre de los lobos e introducirlo en el dispositivo analítico. No todos los sujetos pueden entrar en el dispositivo analítico. Y tenemos que saber diferenciar. Por eso creo que el tiempo preliminar, el tiempo de entrevistas preliminares que nosotros contamos con la obra de Lacan, es para evaluar esto también, ¿no? Como un sujeto, más allá de la estructura, se llame neurosis, psicosis o perversión, no importa qué, porque esta historial ustedes ven que es una melange de estructuras, uno podría decir, qué sé yo, la fobia, la alucinación, la forclusión de la castración, la forclusión del nombre del padre, la fobia a la mariposa da la forclusión a su nombre, qué sé yo, tantos interrogantes que nos deja Freud en este historial, así que no podemos tan rápidamente decir la estructura. Acá lo dice de una manera, después lo dice de otra. Pero sí me parece que más allá de la estructura, uno rápidamente que dice, pero ¿qué es neurosis? ¿Qué es psicosis? ¿Qué es perversión? ¿Qué es eso? No sé. Neurosis, psicosis, hay que definirlo. Pero para eso tenemos que darnos tiempo. Tiempo como el sujeto entra en el dispositivo analítico, que es la creación del sujeto supuesto al saber. Y así como Freud tuvo la astucia de hacer eso, cada uno de nosotros podemos artesanalmente encontrar el modo, como fuera posible, de
incluir al sujeto en el análisis. Necesitamos el tiempo necesario para articular su demanda, para articular su escena, para ir trabajando los significantes fundamentales que nos aporta, porque ustedes saben que hasta que no contó el sueño, no abría la boca este hombre. Como decía él, decía sí, sí, todo muy bien, pero no le decía nada, subjetivamente no decía nada. O sea que digan que sí, que digan que no, no quiere decir nada. Quiere decir que algo subjetivo tiene que responder el sujeto. Así que sí, el comienzo es muy importante. Y el ya raconté, como ya ve, eso lo ya visto, lo ya relatado, las dos formas posibles que vienen como eco de lo real, como llama Lacan, tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos dicen, ah, sí, esto ya lo conté, y uno dice, no, yo no me acuerdo, lo contó, no lo contó, si lo contó. No todo es igual, no todo es igual. Evidentemente no es lo mismo contar la alucinación, el recuerdo de la alucinación de un dedo cortado que contar cualquier cosa. Entonces, también hay que diferenciar el valor del relato en ese momento. Que puede ser algo que no tenga ninguna importancia. Si lo contó o no contó. Hay cosas que no importan, pero hay cosas que sí, que a partir de que emerja algo nuevo, todo lo que llegó hasta ahí hay que volver a considerarlo. Entonces, este es el valor del ya raconté. Hay cuestiones que no importan nada. Uno se puede olvidar y decir, no sé, me lo conté, no lo conté, no importa. Pero hay cuestiones que surgen como nuevas en determinado momento del análisis, a partir de lo cual todo lo que dijo hasta allí hay que volver a considerarlo. Esto es una tarea que a veces no se hace y que hay que considerarlo. Que es volver en una precup hacia todo lo que trabajó hasta ese momento. Por querer avanzar rápidamente, a veces no se toma el trabajo de que algo nuevo, el sujeto creía que lo había contado y no lo contó, y surge en ese momento como nuevo en la repetición. Por eso la repetición demanda lo nuevo, no es solo un dicho, no es solo un concepto, es que a partir de eso hay que volver a considerar todo lo que se dijo hasta ese momento. Y esto es una tarea que me parece importante, que vuelvan a considerar todo lo anterior. O sea, hay que volver muchas veces sobre lo dicho para construir ahí algo nuevo, porque la transferencia construye una nueva historia. Y eso es lo que nos muestra el hombre de los lobos, que la transferencia construyó una nueva historia para él. Bueno, gracias Liliana. Catalina, hola Catalina. Hola, buenas tardes, hola a todos. Bueno, lo contestaste, iba a preguntarte, a pedirte si podías abrir algo sobre esto de lo de ya reconté, porque me pareció muy clínico, más allá de todos los otros elementos, y supongo que debe haber aún más. Y pensaba entonces ahora, para tratar de replantear mi pregunta, porque iba a pedirte esto que te pidió Liliana, en este caso entonces no quedarse con esto de que si ya lo contó o no lo contó, ¿no? En ese espacio, ir un poco más allá y llegar al, ni siquiera en aquel momento, cuando esto ocurrió, a ese otro que estaba ahí al lado, ¿no? O ahí cerca, hace pensar que no había ese gran otro. Y entonces, digo, en esto de la repetición exige lo nuevo, justamente que el otro día traíamos en la presentación, ¿no? Del 11, digo, ir un poquitito más allá a si lo contó o no lo contó, permite, ¿no? Pensar un poco, sí, pesquisar un poco más la estructura, podría pensarse así. Claro. Sí, en este caso, evidentemente que no cuenta cualquier cosa, el recuerdo de una alucinación. También hay que darle valor a que era una alucinación. Porque a lo mejor uno pasa desapercibido, porque uno cree que la alucinación, qué sé yo, es la actualidad, es un recuerdo de alucinación, que de repente tenía el dedo cortado, que le agarró angustia y de repente vio que no estaba cortado. Entonces digo, también hay que darle estatuto de alucinación a eso.
no sé si es tan simple. Hoy, porque lo tenemos ya escrito 500 veces y lo repetimos muchas, sabemos que es un recuerdo de alucinación. Pero no sé si tan fácilmente, cuando alguien nos cuenta algo, le damos ese valor, el recuerdo de alucinación. Entonces, luego de mucho trabajo, Freud pudo ubicar, y eso es lo que insisto, en la minuciosidad de esa transferencia que hizo el hombre de los lobos con Freud, el trabajo que Freud hizo con él, que permitió ubicar que no había un otro para él. Era la primera vez que lo contaba. Pero bueno, no todo el de ya reconté es lo mismo, ¿no? Pueden ser cuestiones que realmente no son demasiado importantes, pero sabemos que hay algunas, y eso es el arte del analista, que algunas son muy diferentes y que hay que hacerlas decir. Bueno, gracias Catalina. Hola Silvia. Tenemos dos preguntas, Silvia y Noemí, y ahí cerramos. Bueno, hola Marga, muchísimas gracias. Hola a todos. Me había quedado pensando otra vez en si lo contó o no lo contó. A raíz de un caso clínico donde una paciente, que es una psicosis, en un momento lo presenta como recuerdo, y en otro momento, no, dice, eso nunca lo conté. Es al revés, ¿no? Ella dice, no, eso nunca lo conté. Hoy en día lo trae otra vez como recuerdo. Mi pregunta puntual es si esto puede acontecer porque algo nuevo ha sucedido en la reconstrucción, ¿no? Sí, claro, Como la presentación de algo nuevo. claro. Sí, claro, puede ser al revés, claro que sí, Silvia, como vos lo traes. La presentación de algo nuevo donde el sujeto dice, no lo conté, y resulta que uno dice, yo lo sé que lo contó porque no lo hubiera inventado. Entonces, Claro. no lo conté. Y después resulta que dice, sí, lo conté y el recuerdo es esto. Claro que sí. Hay muchos modos, por eso nos da una posibilidad, pero de una apertura muy grande esto. Y yo pensé en ese momento, bueno, estará anudando alguna otra cosa. Claro. ¿Entendés? Como si hubiera entrado un significante nuevo y produce un nuevo anudamiento. No sé, una cosa por el estilo. Seguro que sí, seguro que sí. Y Seguro fíjense que sí. en El hombre de los lobos trajo algo nuevo. Algo nuevo que se une a la fobia a la mariposa, así que evidentemente que sí que trae algo nuevo, claro que sí. Claro, claro, como otra posibilidad. Gracias, Marga. Gracias, Silvia. Noemí. ¿Así? Hola, Hola. buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marga. La verdad que son muchas cosas. Pero bueno, yo voy a preguntarte esto que siempre no me hace pensar entre el ver y el mirar. Porque acá en el sueño el hombre de los lobos trae la mirada. En un sueño, los lobos lo miran cuando vos decís que Freud lee, es el sujeto el que mira. No ve, mira. Ahora, escuché o escuché mal, el ver. Vio, cuando un paciente dice que se quedó entre lo que escuchó y lo que vio, ¿no hay mirada ahí? Por ejemplo, ¿no? En la clínica, cuando uno escucha que se quedó viendo, ¿no está la mirada? En El hombre de los lobos, en el sueño está la mirada. En el sueño. Esto, entre ver y mirar, se me armó todo un... Porque yo entiendo que lo visto es otro registro, que trae algo más del orden de lo real. Gracias, Noemí. No, a vos. El objeto mirada se construye cuando hay caída de la mirada. Si no hay posibilidad de constitución del objeto. Como todos los objetos, como veíamos en el seminario del deseo y su interpretación, cuando estábamos viendo, el objeto se construye en su caída. La relación del sujeto al otro, y ahí hay algo que cae, que es el objeto A. Ese objeto A mirada que constituye la dimensión fundamental del fantasma, el fantasma va a estar siempre constituido por la dimensión de la mirada. Freud lo toma entre lo visto y lo oído. Lacan precisa bien, y eso está en el seminario 4 conceptos, mucho antes también, por supuesto, en la angustia, el objeto A mirada. El objeto A mirada es fundamental
en el fantasma. Por eso es el fantasma ahí que toma la dimensión de la mirada. Pero la mirada se construye cuando hay caída del objeto. Si no hay caída del objeto, no hay objeto a mirar. Esa es la distinción entre ver y mirar. La mirada es el objeto A, que permite la visión. Permite la visión. Está bien. Un lugar maravilloso, el objeto del psicoanálisis, donde están las meninas. Si ustedes lo quieren ubicar, van a precisar bien esto que Lacan nos dice. Cuando se mira un cuadro. ¿Qué quiere decir un cuadro y qué quiere decir mirar? Así que es un lugar que también les recomiendo. No es un seminario demasiado trabajado muchas veces. A veces sí, a veces no, pero se los recomiendo porque trabaja mucho el objeto mirada con la dimensión del cuadro. Empieza en el 11, para diferenciar visión de mirada, pero avanza con el 13, que es el objeto del psicoanálisis. Ahí tenés todo el detalle del objeto a mirada. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.